Saludos compañeros y profesor Alexander. Nos presento, somos el grupo 6 conformado por Angie Ruiz, Miguel Chacón y Karen Gutiérrez, y esta es nuestra presentación para el seminario correspondiente al artículo Implementación de un método gráfico para la enseñanza de las fracciones de los autores Diana Parra y Luis Carmona. El artículo en general nos va a presentar un método gráfico para la enseñanza de las fracciones usando GeoGebra que responde a las dificultades encontradas para la comprensión del mismo. Entre las dificultades que se evidencian es que pese a que existen muchas estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las fracciones y sus operaciones básicas, se evidencia que existe la falta de un conocimiento conceptual parte-todo, que existe una falsa representación de sus partes y que además se hace una generalización de las operaciones suma y resta, al igual que en el conjunto de los números naturales. Estas dificultades trascienden los primeros años de la primaria y hasta la secundaria, dificultando la comprensión tanto del álgebra, la geometría y otros aspectos de las matemáticas. Cabe resaltar que inclusive en la educación superior universitaria se evidencian estas dificultades. Algunos aspectos generales son: el proyecto de investigación fue desarrollado con un grupo de 20 estudiantes de grado sexto de educación básica secundaria en un contexto rural, y para dicho trabajo se llevaron a cabo 4 aplicaciones con software GeoGebra, de forma que se favoreciera tanto la visualización y se evitaran falsas representaciones como la que se presenta en la imagen. Así, explorar representaciones parte-todo, de tanto de diferentes tamaños, como evitar representaciones pictóricas de las partes con diferentes tamaños. En este caso, la propuesta metodológica para realizar las operaciones básicas está diseñada a través del método gráfico o también conocido como geométrico, que tiene una particularidad de comportarse como un isomorfismo matemático, pues se puede interpretar como una operación dados dos conjuntos. En este caso, los procedimientos que se van a abordar son la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones, donde se podrán practicar con GeoGebra desde la visualización y el dinamismo. Para la suma de fracciones, dadas dos fracciones que pueden ser homogéneas o heterogéneas, estas pueden ser representadas por medio de polígonos regulares. En este caso en específico vamos a usar cuadrados. Cuadrados que se pueden dividir en n partes iguales según sea necesario. Como por ejemplo, si se tienen las fracciones de un quinto y un cuarto, una va a ser dividida en 5 partes y la otra en 4 partes, como se ve en la imagen. Una será representada con divisiones horizontales y la otra con divisiones verticales. Cabe aclarar que estos no pueden ser divididos con la misma orientación. Y para realizar la operación suma, lo que vamos a hacer es sobreponer cualquiera de los cuadrados, ya que cumplen la propiedad conmutativa, y al cruzarse en estas líneas van a formar una nueva rejilla de cuadrados más pequeños, todos de igual tamaño. Esta superposición va a ser el resultado de multiplicar los denominadores, siendo la unión de ambos polígonos la suma de todos los elementos, sumando tanto cuadrados azules como rojos, en este caso 5 azules y 4 rojos. Este método tiene como objetivo relacionar lo aritmético con lo gráfico, explorar propiedades y además hacer esa transición de lo concreto a lo abstracto sin hacer un salto de este aspecto tan importante. Para la resta de fracciones funciona de manera análoga. El procedimiento va a ser el mismo. Se tienen dos polígonos con n divisiones, uno horizontal y el otro vertical. Estos se van a superponer. Pero para el caso de la resta, como trabajamos con fracciones en el conjunto de los enteros positivos, debemos tener en cuenta que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. Esto se puede comprobar fácilmente dividiendo el numerador entre el denominador para ver qué fracción tiene coeficiente mayor y así superponerlos de forma correcta. En este caso, en el ejemplo que presentamos, se superpone el cuadrado rojo sobre el azul y se aplica la diferencia de conjuntos. Se va a observar la unión formada y se deben borrar un cuadro rojo por uno azul, tantas veces como se repitan hasta que no exista la diferencia. Nótese que si se superponen cuadrados, también deben eliminarse. Y así funciona para la resta de fracciones. Ahora bien, para la enseñanza del producto de fracciones con un método gráfico hay unas reglas para la realización de la operación multiplicación. Estas reglas están constituidas en 3 pasos. Entonces, en primer lugar, se tienen dos cuadrados divididos en n partes iguales cada uno de ellos. Por convención se tomará un cuadrado rojo con divisiones iguales que han sido trazadas horizontalmente y un
un cuadrado azul dividido en n partes con divisiones verticales. Pues en este paso no se pueden dividir ambos cuadrados con líneas horizontales y tampoco con ambos cuadrados con líneas verticales. En segundo lugar, se debe superponer el primer cuadrado sobre el segundo. Y nótese que al superponerse ambos cuadrados se formará un nuevo cuadrado compuesto por una rejilla de cuadrados más pequeños. Este proceso es la unión de las dos fracciones. En el método aritmético consiste en la multiplicación de los denominadores de ambas fracciones y este paso permite determinar el término que forma el denominador de la nueva fracción. Finalmente, se deben observar los cuadrados de color rojo y los cuadrados de color azul que se formaron adentro de la rejilla. Ahora, el procedimiento tiene una variación importante con respecto a la suma y es que por ser el producto una operación de intersección, solo se cuentan los cuadrados de la rejilla que están superpuestos, el rojo sobre el azul, es decir, solo los que se intersectan. Ahora, para el procedimiento, en este caso tenemos un cuarto por un cuarto. Entonces, el procedimiento inicial es idéntico al de la suma. Acá no hay problema si se superpone cualquiera de los cuadrados porque en la multiplicación también se aplica la conmutatividad. Y de la misma forma que la operación suma de conjuntos, el producto es la operación de la intersección. Entonces, como se observa, el procedimiento es muy simple al ser el producto una intersección. Se puede observar que únicamente se intersectan un cuadrado rojo con uno azul. Este será el numerador y el denominador lo conforma el total de cuadrados que resultan de superponer tanto el polígono rojo sobre el polígono azul. Entonces, nótese que solo se cuentan el total de cuadrados que se intersectan. Y pues el objetivo final es que los estudiantes relacionen el método gráfico con el aritmético y que puedan pasar de cierta manera del pensamiento concreto al abstracto. Entonces, de manera análoga, para la división de fracciones hay unas reglas para la realización de la operación división, que está también constituida en 3 pasos. Entonces, el primer paso, se tienen 2 cuadrados divididos en n partes iguales cada uno de ellos. Lo mismo, se tomará un cuadrado rojo con divisiones iguales que han sido trazadas horizontalmente y un cuadrado azul dividido en n partes iguales con divisiones verticales. En segundo lugar, se debe superponer el cuadrado rojo sobre el azul. Entonces, recordemos que el sustraendo es mayor que el minuendo. Entonces, nótese que al superponerse ambos cuadrados, se forma un nuevo cuadrado compuesto por una rejilla de cuadrados más pequeños. Este proceso es la unión de las dos fracciones. Y finalmente, se deben observar los cuadrados de color rojo y los cuadrados de color azul que se formaron adentro de la rejilla. Ahora, es de suma importancia entender que la posición de los términos de las dos fracciones. Entonces, el producto de los extremos siempre se formará con las rejillas del cuadrado que tienen las divisiones horizontales y el producto de los medios lo conforman las rejillas del cuadrado que tienen divisiones verticales. Entonces, para este caso, es importante recordar que la división de una fracción es el producto cruzado de extremos por medios. Entonces, tenemos A sobre B dividido entre C sobre D. Entonces, los extremos son A y D y los medios son B y C. Luego, la división de A sobre B dividido en C sobre D es igual a A por D sobre B por C, que esta es la forma aritmética como funciona la división. Y pues ahora observemos cómo se hace de manera gráfica. Entonces, el procedimiento es idéntico a todas las anteriores operaciones. Se debe superponer los cuadrados de color rojo sobre el azul. Entonces, por ejemplo, dividamos 2/3 entre 3/5. Entonces, para este caso se debe ser cuidadoso ya que la operación es meramente posicional. Entonces, para conocer el numerador de las fracciones, contamos los cuadros que se forman horizontalmente, los rojos. Y para conocer el denominador, contamos los cuadros verticales, azules,
Y nótese que no importan ya que las rejillas o el total de cuadrados formados de la superposición. Entonces, como se puede observar, lo importante para conocer el resultado es la cantidad de cuadrados que se forman tanto horizontales como verticales, sin importar las intersecciones. Entonces, como se puede ver, el resultado al dividir 2/3 entre 3/5 daría 10/9. Para el desarrollo de esta propuesta, el trabajo o la investigación que se realizó se hizo desde un enfoque cualitativo, donde la investigación fue de tipo investigación-acción, que recordemos es la cual en el que el maestro desarrolla su práctica, pero a la vez se transforma en un investigador. Además, esta se basa en 4 etapas, que pueden cambiar de nombre dependiendo del autor, pero en general son la fase de diagnóstico, la de planificación, la de observación y reflexión. En la primera fase, en la de diagnóstico, se realizó un test de 8 preguntas de opción múltiple, las cuales cada una tenía 5 opciones de respuesta, donde la quinta siempre era no sé, por si el estudiante no conocía la respuesta debida, y además porque a veces en los ambientes rurales de las escuelas que se presentan en Colombia, eh, el desarrollo de las clases no es el más adecuado. Este test buscaba saber el estado de los conocimientos con respecto a las operaciones básicas de las fracciones y también para determinar algunos errores o dificultades de mayor frecuencia a la hora de resolver operaciones. De los resultados de este test se pudo concluir que existía una dificultad en la comprensión de las nociones básicas de fracción cuando se presentaba de forma gráfica, y además se encontraron dificultades cuando la fracción cuando el ejercicio se presentaba en algún contexto. La única operación que no presentó ninguna como dificultad o problema fue la de multiplicación. Esto puede ser debido a la linealidad de esta. Con los resultados de la fase de diagnóstico se pasó a la fase de planificación. Aquí lo que se buscaba era que el aprendizaje fuera como más entretenido y lúdico para los estudiantes, por lo que se creó una estrategia con ayuda del software GeoGebra. Se diseñaron 4 aplicativos, una para cada una de las respectivas operaciones y 4 hojas de trabajo para que los estudiantes desarrollaran. Después de esto, se hizo como una especie de mini curso en el cual se instruyó a los estudiantes en el uso del software. Además, como la investigación se realizó en tiempos de pandemia, por problemas con el COVID, se tuvieron que hacer como más espacios otros espacios para desarrollar las actividades, como por ejemplo la casa de la propia investigadora. Una vez creada la secuencia didáctica, se pasó a aplicarla y a observar cómo ésta se desarrollaba. En la fase de la observación se pudo determinar si las estrategias resultaban efectivas y cuáles resultaron de mayor dificultad. Entonces, algunos de los hallazgos fueron, primero, que el uso de algoritmos gráficos facilitó la comprensión del ejercicio. Segundo, se generó un uso correcto de las representaciones gráficas de las fracciones propias, que recordemos en la mayoría de los estudiantes al principio en el test de diagnóstico se vieron falencias. Y tercero, se encontraron dificultades en la interpretación y resolución de problemas que involucraban operaciones mixtas con las fracciones. Finalmente llegamos a la fase de reflexión. Aquí se realizó una prueba al final como una especie de prueba de evaluación para realizar comparaciones entre la prueba diagnóstica y esto al final. Los resultados evidenciaron una gran mejoría en los aspectos que se evaluaron, por lo que la estrategia didáctica se podría considerar exitosa. Además, al final se les pidió a los estudiantes que como que dieran una calificación, una valoración de lo que se implementó. Y en general las opiniones que dieron fueron muy satisfactorias, por lo que se podría considerar que se cumplieron todos los propósitos de aprendizajes planteados. Además, los aplicativos que se crearon fueron motivadores para el aprendizaje, ya que esto les permitió interactuar de forma lúdica con los conceptos de fracción y sus operaciones. Algunas conclusiones a las que se llegaron con esta investigación fueron que el trabajo con GeoGebra y utilizar un método gráfico para las operaciones básicas demostró ser una propuesta didáctica muy útil y práctica para trabajar matemáticas. Además, el uso de la tecnología fue muy atrayente para los estudiantes y además
El software y su capacidad ilustrativa les permitía a los estudiantes visualizar al instante los resultados a los que estaban llegando, por lo que si estaban, o si estaban llegando a uno que no era correcto, podrían actuar al instante y corregirlo. Esto generando como un comportamiento de mayor autonomía y aprendizaje.